nuevamente a la sesión del capítulo de enfermería de la Sociedad Mexicana de Trasplantes. Hoy tenemos como un invitado especial que nos va a hablar sobre la introducción. Vamos a introducir un módulo para el trasplante hepático. Sin más preámbulos, yo quiero ceder la palabra a la licenciada Zulem para que nos haga la presentación de nuestro ponente del día de hoy. Zulem, adelante, tienes la palabra. Muchas gracias, Lupita. Para mí es un honor, buenas tardes a todos, para mí es un honor presentar el día de hoy ya con la introducción al módulo de trasplante hepático al doctor Víctor Manuel Páez Sayas. Él es egresado del Hospital Español de México con la especialidad en gastroenterología. Tiene un curso de alta especialidad en hepatología clínica y trasplante hepático por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Tiene una maestría en Ciencias Médicas por parte de la UNAM y además es médico adscrito al Servicio de Gastroenterología del Hospital General de México, doctor Eduardo Lisiaga. Es responsable del programa de trasplante hepático y para mí es un gusto presentarlo el día de hoy para iniciar con este módulo. Doctor Víctor, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Hola, ¿qué tal? Buena tarde. Gracias a ustedes por haberme invitado a este módulo de trasplante hepático. Para mí un gusto y un honor poder compartir en los siguientes minutos los criterios a tomar en cuenta para el paciente receptor para un trasplante hepático. Muy bien, podemos empezar, Vic. Tienes la palabra. Gracias. Muy bien. Empezaré diciendo, pues con un poco de historia, que el primer reporte en la literatura que se tiene respecto al trasplante hepático es en esta revista que se llama Transplantation Bulletin, que actualmente es un journal que se llama Transplantation, y fue hecha por el doctor Welch. En este reporte de una sola página, lo que se escribe es la técnica respecto a trasplante auxiliar en el modelo animal canino. Posteriormente, el doctor Welch viaja a la Universidad de Miami y en el 57 conoce al doctor Stars, que era residente de cirugía, y pues supo que también estaba trabajando con modelo canino para intentar este tipo de trasplante. Posteriormente, pues esta técnica, como bien les comentaba, se trataba específicamente de un trasplante auxiliar, que ya les comentaré más adelante, pero que en términos prácticos significa que el hígado no se coloca en el sitio donde debe ir y entonces se coloca a un lado, dejando el hígado nativo en su lugar. El camino pues no fue sencillo, o sea, la mayor parte de los hígados trasplantados en perros se destruían entre 5 y 10 días. Y fue a partir de la experiencia derivada de los trasplantes llevados a cabo en humanos en riñón entre el 59 y el 62, que se tuvo el ánimo para poder continuar con los experimentos, dado que la comunidad científica ya había dado por hecho que el trasplante de un órgano en un modelo animal primero y por supuesto en humanos posteriormente, pues no era una cuestión viable. Los primeros trasplantes que se llevaron a cabo en humanos de riñón fue en hermanos siameses por cuestiones pues, de compatibilidad. Es importante mencionar que al inicio lo que se daba como inmunosupresión era radiación total subletal a los receptores y esto pues permitía de alguna forma que los injertos duraran un poco más. Lo que permitió la diferencia, además de las modificaciones que se fueron llevando a cabo en la técnica, fue la presencia de los fármacos mielotóxicos, primero el Citoxan y el metotrexato, posteriormente la mercaptopurina y finalmente la satioprina, la prednisona, que se empezó a utilizar sobre todo en trasplantes renales, y esto permitió que los injertos renales tuvieran una mayor sobrevida que como se hacían cuando no se tenían fármacos inmunosupresores. Como les comentaba, pues fue hasta 1963 que se llevó a cabo el primer trasplante de hígado en un humano, en un paciente con atresia de vía biliar. Sin embargo, lamentablemente este paciente pues, se
sangró y no se pudo controlar la hemorragia y entonces falleció. Hubo un periodo de descanso de aproximadamente 3 a 4 años, en el cual hasta 1967 se pudo llevar a cabo por el Dr. Stars el primer trasplante hepático exitoso en una lactante con un diagnóstico de hepatoblastoma. Posteriormente, lo que ha permitido mejorar la supervivencia de los injertos y de los pacientes, por supuesto, es el advenimiento de los fármacos inmunosupresores como la ciclosporina y el tacrolimus. El tacrolimus que actualmente constituye la base de la inmunosupresión de los pacientes que van a trasplante de hígado. ¿Qué pasó respecto a México? Pues a partir de los años 70, el doctor Chávez Peón inició en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición un trabajo en el cual iniciaba modelo animal con trasplante hepático en perros también, y fue hasta 1976 que junto con el doctor Orozco llevaron a cabo el primer trasplante auxiliar en un humano con un hígado de un donador pequeño del Instituto Nacional de Pediatría. Esto constituyó un hito histórico, ya que fue el primer trasplante en Latinoamérica. En los años 80, el doctor Héctor Santiago Dilis, que desafortunadamente ya no está con nosotros, llevó a cabo un entrenamiento con el doctor Stars para aprender la técnica de trasplante hepático ortotópico en humanos. Y fue el 26 de marzo de 1985, como podemos ver en la foto del lado derecho, que se llevó a cabo el primer trasplante hepático ortotópico exitoso en México y siendo el segundo en América Latina, dado que el primer reporte que se tiene de un procedimiento semejante es en Brasil. Tuve la fortuna, como a manera de comentario, de que en los casi 5 años que tengo trabajando en el Hospital General de México, de conocer al doctor Dilis. Él fue quien me contrató y tuve la oportunidad de trabajar con él aproximadamente 3 años. Entonces, es una cuestión muy importante contar con una persona que tiene esta relevancia histórica respecto a un procedimiento como el trasplante hepático. Entonces, es importante mencionar que esto, como una medida terapéutica a nivel mundial, es una cuestión relativamente nueva, porque fue en 1983 que una convención en los institutos nacionales de Estados Unidos aprobó el trasplante hepático como una medida terapéutica para la mayor parte de los pacientes que tenían insuficiencia hepática, es decir, cirrosis hepática o algunas otras hepatopatías, como veremos más adelante. Y para ir definiendo algunos términos, que creo que esto es fundamental, el trasplante ortotópico significa que el injerto se coloca en la misma zona donde se retira el órgano que no está funcionando. Esto aplica para cualquier órgano, no solamente es exclusivo de hígado. Y el trasplante heterotópico es aquel que se coloca en otra zona del cuerpo, como sucede con los riñones. Como bien saben, se colocan en la fosa ilíaca y entonces esto es la diferencia entre los términos. Ahora, ¿qué ocurre respecto a la técnica? Respecto a la técnica, aquella descrita por el doctor Stars, en la cual se considera la clásica, es en la que se hace una resección de la cava inferior y se hacen 2 anastomosis terminales. Y se tiene como una opción a esta técnica quirúrgica la implantación tipo piggyback, que viene de su nombre en inglés, por aquellos personas que cabalgaban, se ponían de espaldas sobre los caballos, y en este caso lo que se cuenta es con una preservación de la cava. Esto se hace pues, a través de unas anastomosis con las venas suprahepáticas, y esto permite que se tengan algunos beneficios clínicos en el paciente. Pero de forma general les puedo decir que realmente la técnica no ha sufrido grandes cambios desde que se describió. Al inicio se usaban un shunt venoso, posteriormente se utilizó algún dispositivo extracorpóreo,
pero finalmente, una vez que se describió la técnica de trasplante ortotópico conocida como técnica clásica y posteriormente la técnica de implantación tipo piggyback, no ha sufrido en realidad importantes modificaciones a lo largo del tiempo. ¿Qué opciones hay? Aquellas de trasplante donador vivo, en el cual el donante se le reseca una porción del hígado y esa porción se coloca en el paciente receptor. En este caso, la mayor parte de los trasplantes de donador vivo se llevan a cabo en pacientes pediátricos, dado que el volumen que se requiere es mucho menor que en un paciente adulto. En la mayor parte de los pacientes adultos se lleva a cabo un trasplante hepático de donador fallecido. En el caso del trasplante hepático auxiliar, como les explicaba, consiste en una técnica en la cual se coloca una porción del hígado para, de alguna forma, por decirlo así, ayudar al hígado que no está funcionando en casos extremos o en casos de gravedad. Esto, pues, en realidad se ha descrito como una técnica en la cual permite una terapia puente en lo que el paciente puede llevar a cabo un trasplante hepático completo. En el caso del trasplante hepático split y el trasplante hepático dominó, son técnicas que se desarrollaron con la intención de optimizar las donaciones y hacer que de los injertos con los que se cuentan se beneficien más pacientes. En el caso del trasplante hepático tipo split, esta técnica consiste en que el injerto se divide en dos y entonces esto puede beneficiar a dos pacientes. A pesar de que esto se antoje como muy sencillo o como muy utópico, lo cierto es que se requiere un entrenamiento especial y no es algo que se haga de forma rutinaria. Y en el caso de trasplante hepático dominó, aquí tenemos generalmente pacientes con alguna metabolopatía, por ejemplo, los pacientes con polineuropatía amiloidótica familiar, en la cual el defecto genético se encuentra en la producción de amiloide a nivel hepático, y lo que se hace es que se trasplanta ese hígado a un paciente que tenga una expectativa de vida corta en realidad, porque esto permite que el paciente con la metabolopatía se cure y el paciente que recibe el injerto pues tarde al menos unos 10 a 15 años en formar otra vez el defecto genético que le condicionaría la enfermedad. Y mientras tanto, un injerto de un donador fallecido nos permite que el paciente con esta enfermedad se beneficie, teniendo como resultado el poder hacer dos trasplantes hepáticos. ¿Cuál es la supervivencia que esperamos en los pacientes que se trasplantan de hígado? Esta es una pregunta muy recurrente y es importante mencionar que los pacientes que no tienen complicaciones mortales y que sobreviven al primer año puede llegar a ser hasta el 85-90% dependiendo de los casos. Y la supervivencia que se ha descrito en las series a 5, 10 y 15 años son del 75, 65 y 50% respectivamente. Esto es muy heterogéneo porque, por supuesto que va a depender de cuál es la indicación de trasplante, de cuál es la condición del receptor al momento en el que se lleva a cabo la cirugía, cuáles son las condiciones y los recursos con los que se cuentan en el centro y además, pues que se lleve a cabo una vigilancia posterior al trasplante de manera estrecha para evitar las complicaciones asociadas. Pero en términos generales, como podemos ver, esta es una estrategia que permite una opción curativa de padecimientos tan importantes como la cirrosis hepática y algunas otras como las neoplasias, carcinoma hepatocelular y nuevas indicaciones que se han ido abriendo a lo largo del tiempo. Se estima que a nivel mundial se llevan a cabo alrededor de más de 200,000 trasplantes. Entonces, entrando en materia, ¿a quién debo considerar candidato? Partiendo de la premisa de que los pacientes con cirrosis hepática descompensada son el grueso de pacientes que requieren trasplante de hígado, independientemente de la causa, ya sea hepatitis C, autoinmune, aquellos que tienen lesión de vía biliar,
aquellos que tienen alguna otra condición como hígado graso, son aquellos que en algún momento en el que presentan descompensación, llámese sangrado de tubo digestivo varicial, la presencia de ascitis o encefalopatía hepática, en ese momento es que debemos considerar a este paciente como candidato a evaluarse para trasplante hepático. En estos pacientes, pues bueno, se han utilizado varias escalas que tenemos ya sistematizadas en la práctica clínica, y primero se hacían a través de la escala que se llama Child-Pugh, en el cual va a través de un puntaje se clasifican a los pacientes en A, B o C, y esto es como equivalente a una gravedad leve, moderada y severa. Como podemos ver en esta tabla, toma en cuenta la presencia de ascitis, la bilirrubina, albúmina, tiempo de protrombina y la presencia o no de encefalopatía hepática. Y dependiendo de la gravedad de la misma, es como al paciente se clasifica en alguna de esas etapas. El problema con esto, con la intención de utilizarlo como un método de asignación, pues resultó lógico porque es muy general y los pacientes al entrar en solo 3 categorías, y nosotros tenemos en la lista de espera 10, 15 pacientes en la etapa C, que va a ser la mayoría o el grueso de los pacientes, pues a quién le asignas primero un injerto, ¿no? Y bueno, pues posteriormente se utilizó a partir de 2002 en Estados Unidos y en 2007 en Europa la clasificación de MEL. Esta clasificación no fue diseñada para asignar pacientes para asignar injertos pacientes en una lista de espera. Se hizo para evaluar el pronóstico de pacientes antes de colocarles una derivación portosistémica, y lo que utiliza entre sus parámetros son la bilirrubina, la coagulación a través del INR, la función renal con la medición de la creatinina. Y esto, pues bueno, nos da un puntaje que va hasta 40, y que a partir de 15 es que se considera que los pacientes son candidatos a evaluarse para un trasplante de hígado, los pacientes con cirrosis hepática. ¿Por qué 15? Pues porque este es el punto en el que, de acuerdo con los estudios de supervivencia, se ha reportado que el riesgo de morir por la enfermedad hepática es mayor que la mortalidad que puede asociarse al procedimiento quirúrgico. Recordemos que esta cirugía pues es equivalente a hacer una cirugía de corazón abierto. Entonces, representa pues un riesgo alto de que el paciente se pueda complicar, incluso pueda morir durante o en el periodo perioperatorio, y es por ello que se debe llevar a cabo un protocolo estricto. ¿Cuál es el problema de utilizar la escala de MEL para los pacientes cirróticos? Pues que no toma en cuenta, como pueden ver en sus parámetros cuando se los mencioné, las complicaciones relacionadas con la hipertensión portal. Y esto ya se ha descrito a través del tiempo, que los pacientes, en la medida que presentan alguna complicación relacionada con hipertensión portal, sangrado, ascitis, encefalopatía, van a ir incrementando a medida que se van sumando estas el riesgo de fallecer. Entonces, pues consideramos que los pacientes que requieren evaluación para trasplante son aquellos cirróticos que tienen puntuación de MEL de 15 o más, o aquellos pacientes que ya han presentado alguna de las complicaciones relacionadas con hipertensión portal, independientemente de la clasificación de MEL que tengan. Como les mencionaba, pues aquí vemos cuáles son las diferentes etiologías en cuestión de frecuencia que vamos a encontrar en la evaluación de nuestros pacientes, recalcando que independientemente de la etiología que sea la causante de la cirrosis, los pacientes se deben evaluar cuando cumplen los criterios que les mencioné. Aquí de nuevo vemos cuáles son las complicaciones clásicas relacionadas con hiperporta, que son estas. Aquellos pacientes que tienen falla renal, es muy importante mencionar que los pacientes que hacen un síndrome hepatorrenal o falla renal que requiere terapia de sustitución,
pueden llegar a necesitar incluso un trasplante simultáneo cuando ya tienen al menos algunas semanas en terapia de sustitución renal. Y en aquellos pacientes, por ejemplo, que tienen complicaciones como el prurito, se debe llevar a cabo una evaluación por parte de psiquiatría para determinar si este prurito, una vez agotadas todas las líneas de tratamiento que se han establecido para el mismo, afectan la calidad de vida de los pacientes. ¿Cuál es otra de las indicaciones y que representa una indicación de urgencia? Es la falla hepática aguda. En este caso tenemos pacientes que no son cirróticos, que son aquellos que tienen alguna complicación, que tienen una vida o sin antecedentes patológicos importantes previos a desarrollar el cuadro clínico, y se observa a través de la presencia de encefalopatía hepática y alteraciones en la coagulación, y debemos tomar en cuenta en ellos el tiempo de evolución y los antecedentes. Por lo general pueden ser incluso pacientes jóvenes que van a presentar estos cuadros y que es difícil en general imaginarse la severidad de los mismos, que se ha asociado hasta con un 50% de mortalidad una vez que se establece el cuadro clínico. Y por ello es que es común que estos pacientes andan pues visitando varios médicos. Es muy frecuente que les comentan que tienen un diagnóstico de hepatitis, así de forma genérica, aunque tengan una serología para hepatitis A, que es lo más común y que yo considero que es a lo que se refieren. Y que además no solamente es esa causa, sino un paciente que tiene una hepatitis A, por ejemplo, que es una cuestión muy común y endémica en nuestro país, tiene un riesgo de hasta 1% de generar falla hepática aguda y comprometer la vida del paciente. Pero también puede ser secundaria a fármacos, reciente uso extendido de suplementos alimenticios, de herbolaria, aquellos que tienen hepatitis autoinmune que se activa de forma severa, o aquellos pacientes que incluso tienen enfermedad hepática grasa no alcohólica, los pacientes con hepatitis alcohólica, y ellos, pues bueno, requiere estos casos que se haga una evaluación inmediata, que se dé manejo en terapia intensiva y que se urgencien como pacientes candidatos para trasplante. En el término, adelantando un poco también, que estos, dado que tienen una probabilidad de morir a 7 días, pues muy alta, son aquellos que cumplen la definición para ser urgenciados como urgencia cero o urgencia nacional. Utilizamos varios criterios. De forma global, de los más utilizados son aquellos que se llaman de King's College, y se dividen en falla hepática secundaria a acetaminofén y aquellos para falla hepática no acetaminofén. La mayor parte de los casos de falla hepática en pacientes pediátricos y de primer mundo es asociadas a acetaminofén, y en nuestro medio es mucho más frecuente encontrar aquellas no asociadas a la intoxicación por acetaminofén, que es un fármaco dosis dependiente. Como podemos ver, toma en cuenta los criterios como la coagulopatía y que se hayan descartado causas como la etiología viral o la idiosincrasia por fármacos, la edad, el intervalo en el cual se presenta la ictericia y la encefalopatía hepática, así como las bilirrubinas. Entonces, estos pacientes que cumplen 3 o más de los siguientes criterios o aislado el INR más de 6.5 requieren evaluación urgente para trasplante hepático y manejo en terapia intensiva. No son las únicas etiologías que se consideran para trasplante. Existen otras, sobre todo recientemente se han introducido aquellas neoplasias hepáticas en las cuales se utiliza un término que se llama MEL ponderado. La neoplasia hepática maligna primaria más frecuente es el carcinoma hepatocelular. Y en este caso lo que se hace o lo que se intenta es igualar el riesgo de mortalidad en los pacientes que se encuentran en lista de espera, asignando un puntaje de 22. Es frecuente que
la mayor parte de ellos se encuentren en una etapa compensada y que entonces pues no puedan competir, si se toma como referencia la clasificación de MEL, con los pacientes que tienen complicaciones relacionadas con la cirrosis hepática. Entonces, en la intención de hacer un poco más justa la distribución, se hace o se asigna un puntaje de 22 que se va incrementando cada 3 meses que el paciente pasa en lista en aquellos que tienen carcinoma hepatocelular hasta que se trasplanta o hasta que la enfermedad progresa y lo deja fuera de trasplante. Lo mismo ocurre con el síndrome hepatopulmonar, que es una complicación relacionada con la cirrosis hepática, pero que le condiciona alto riesgo de mortalidad, aunque el paciente no se encuentre francamente descompensado, como lo mencioné previamente. Y existen algunas otras condiciones, sobre todo metabolopatías, como la polineuropatía amiloidótica familiar, la enfermedad poliquística, el colangiocarcinoma, los tumores neuroendocrinos con metástasis hepáticas, que se utilizan en el término de excepción de MEL, también asignando un puntaje para que los pacientes puedan entrar en una distribución de los injertos, pues que se haga para todas las etiologías, dado que por sí solos no les permitirían estas condiciones elevar o tener parámetros de gravedad que se reflejen en la clasificación de MEL. Y entonces, estas condiciones, como podemos ver, también se incluyen tumores que no son primarios hepáticos y que son metástasis hepáticas no resecables, como los tumores neuroendocrinos o los tumores o las metástasis relacionadas con el cáncer colorectal. Algunas consideraciones recientes. Pues a partir del 2013 que se autorizaron a nivel por la FDA aquellos fármacos en los cuales permiten la cura de la hepatitis C hasta el 95 hasta el 98% con fármacos que son pangenotipo, por lo general son bien tolerados y que además algo muy importante es que por lo general no tienen una interacción con la inmunosupresión en el caso de los pacientes trasplantados. Ha cambiado el hito, dado que incluso se ha establecido una meta en la Organización Mundial de la Salud para intentar la erradicación de la hepatitis C para el 2030, la cual pues estamos todavía cortos, dado que pues primero por la pandemia y además porque estos fármacos, si bien ya se ha mostrado su utilidad por completo, lo cierto es que siguen siendo costosos e inaccesibles en muchos de los países que se encuentran en desarrollo. En el caso de la hepatitis B, pues bueno, contamos con una vacuna, que eso ha disminuido la cantidad de casos cuando se integra al esquema de vacunación de los niños. Y esto que llegó a representar una contraindicación para trasplante de hígado, actualmente pues contamos con antivirales que permiten el que los pacientes que tienen una hepatitis B crónica se traten y que además se les pueda ofrecer un trasplante hepático, tomando en cuenta, por supuesto, todas las precauciones necesarias para que se evite una reactivación del virus de hepatitis B, porque como bien sabrán, estos pacientes no se curan de la hepatitis, negativizan, hacen una serología negativa de la carga viral, pero el virus se puede reactivar en cualquier momento, sobre todo en los estados asociados a inmunosupresión, como el uso de quimioterapia o en el caso de trasplante, los medicamentos que se requieren para mantener el mismo. Respecto a la cirrosis por alcohol, pues bueno, es la segunda causa más común a nivel mundial. Se requiere una evaluación psiquiátrica y psicológica estricta. Se requiere que los pacientes tengan una rehabilitación con la intención de que se mantengan en abstinencia el resto de su vida. Y se ha visto que, pues bueno, el consumir esto se puede asociar con algunas patologías de base psiquiátricas o con el riesgo de consumir sustancias distintas al alcohol. Por lo general, de forma convencional, se estableció una regla de periodo de abstinencia de 6 meses, la cual ya se ha demostrado que es arbitraria y carece de evidencia, porque hay algunos estudios que han demostrado que los pacientes, una vez que se trasplantan, aunque la causa no haya sido cirrosis por alcohol, consumen alcohol. Entonces, ¿en qué debemos enfocarnos en este grupo de pacientes? Pues que se lleve a cabo una evaluación de salud mental estricta y que se verifique por todos los medios necesarios la red de apoyo para que
se constate que el paciente está recibiendo tratamiento en ese sentido, y pues eso, si bien no excluye, pero sí disminuye la probabilidad de que al hacerse consciente de enfermedad y de la conciencia de la necesidad de trasplante, dado que está en peligro su vida, se valore esta situación y el paciente por sí solo se convenza de que debe dejar de tomar. Ahora, en el caso de hepatitis alcohólica, son aquellos que, a diferencia de los pacientes que tienen cirrosis por alcohol, lo que ocurre aquí es estos casos en los que los chicos, por ejemplo, adolescentes, que son su primera borrachera y entonces tienen la mala fortuna de que hacen una hepatitis aguda severa con criterios de falla hepática, y pues si no responden a tratamiento, pues se van a morir. Entonces, ha habido algunos centros en los cuales se han empezado a estudiar cohortes para trasplantar a estos pacientes, que por supuesto hacerles un trasplante hepático versus darles tratamiento médico, pues ha demostrado mejorar la supervivencia de los mismos. Aquí tenemos el mismo asunto que comentaba previamente, en el que se debe corroborar que el paciente, por lo general, van a ser aquellos que tienen un primer episodio en el que hacen una hepatitis por alcohol, y se debe verificar además en evaluación la red de apoyo y las cuestiones relacionadas con salud mental, pero ya en la actualidad no es una contraindicación absoluta. En el caso de las enfermedades autoinmunes, es un dato muy curioso, porque aquellos que tienen colangitis biliar primaria o colangitis sclerosante primaria, aunque no sean cirróticos aún y no estén descompensados, en el caso de la colangitis, cuando tienen bilirrubina igual o mayor a 6, eso ya se ha visto que impacta en la supervivencia de los pacientes, sobre todo en aquellos en los que ya se instaló tratamiento, primera, segunda línea, y no tienen respuesta. En el caso de la colangitis sclerosante primaria, es importante que en el momento en el que se documenta una estenosis dominante o una displasia ductal, el paciente se debe protocolizar e idealmente se debe trasplantar, porque el tener esta condición incrementa el riesgo de forma importante de hacer un colangiocarcinoma y pues que deje afuera al paciente cualquier posibilidad. No olvidemos que esta enfermedad se relaciona estrechamente con la colitis ulcerosa crónica en específica, y que en estos casos los pacientes tienen mayor riesgo de tener cáncer de colon, y por lo tanto se debe hacer una colonoscopia entre 1 a 2 años, con ese intervalo de tiempo antes del trasplante, para evitar o para detectar de forma primaria estos casos en los que pudiera existir una neoplasia. Y el caso del prurito intratable que se puede asociar a las mismas, ya lo comenté previamente. Carcinoma hepatocelular es de las indicaciones neoplásicas para trasplante más estudiadas a nivel mundial. Esto, pues, el trasplante se antoja la estrategia potencialmente curativa, no solo para el carcinoma en los casos en los que ya se manejó, ya se trató. Eso obviamente es motivo de una charla adicional, pero en aquellos que sí cumplen criterios para poderse trasplantar por esta indicación, pues se cura la cirrosis y se cura el carcinoma. Entonces, dependiendo de la condición del paciente en relación a la enfermedad hepática, dependiendo de las características en relación al tamaño, el número de lesiones del tumor, pues se han establecido varios criterios. Los criterios más conocidos y de los primeros que surgieron en la literatura médica son los criterios de Milán, en los cuales establece que los pacientes que se benefician para trasplantes son aquellos que tienen una lesión menor o igual a 5 centímetros, o máximo 3 tumores menores a 3 centímetros, sin que se haya evidenciado que tienen afección vascular o que tienen datos de actividad tumoral sistémica. Estos pacientes, pues, se establecieron estos criterios que son muy restrictivos, porque se espera que, al ser tan estrictos, disminuya el riesgo de recurrencia y que tenga una supervivencia comparable con otras indicaciones. Pero, pues, ¿qué pasa con esto? Que los pacientes, cuando se aplican estos criterios, pues se queda una gran parte fuera de este beneficio, y entonces es que a nivel mundial se han hecho, posterior a los criterios de Milán, algunos otros criterios, para citar algunos, por ejemplo, los criterios de San Francisco, los criterios Up to 7,
en los cuales, como podemos notar, son más permisivos. Y al ser más permisivos, pues lo que nosotros esperamos es que esos pacientes tengan un mayor riesgo de recurrencia de la enfermedad en los pacientes que se trasplantan o en el injerto. Entonces, pues ya se ha visto en relación a los estudios que se han hecho que el tamaño del tumor no es tan importante como el comportamiento del mismo. Es decir, hay aquellos pacientes en los cuales se hace o se tiene un tumor, por ejemplo, de 6 centímetros, que se mantiene pues como lesión única, con un crecimiento lento, comparado con aquellos en los que tienen, por ejemplo, una lesión inicial de 2 centímetros, pero que a los 2, 3 meses que se evalúan de nuevo, ya tienen 10 lesiones o las lesiones ya miden más de 10 centímetros. Aquí tenemos una limitante en el caso de carcinoma porque el diagnóstico en la mayor parte de los casos ya no se recomienda hacer con biopsia. Entonces eso no nos permite evaluar el tejido hepatocelular, los datos de invasión microvascular, porque el diagnóstico en el estándar de referencia es a través de estudios de imagen multifásicos como tomografía o resonancia magnética. Se ha echado mano de hacer algunas estrategias a través de radiología intervencionista, en el cual se busca un downstaging, que significa que las lesiones que están fuera de criterios, los criterios que haya establecido el centro de trasplante, por ejemplo, un paciente que tiene una lesión de más de 10 centímetros, pero que le aplicamos ablación por radiofrecuencia o una embolización, y que logramos hacer lo que sea menor a 6.5, pues nosotros diríamos que entra en criterios de San Francisco. Y entonces ese paciente se puede beneficiar de una evaluación para trasplante. Desde ahora les comentaré que si bien todo esto está descrito a nivel mundial y tiene evidencia pues mayor o menor a favor o en contra, es finalmente el comité de trasplantes de cada centro quien determina cuáles son los criterios bajo los cuales se van a manejar y cuáles van a ser aquellas indicaciones que acepten, aquellos criterios que tomen en cuenta y cuáles no. Respecto a la enfermedad hepática grasa no alcohólica, esta pues ha ido incrementando, no es de sorprenderse. Sabiendo que somos uno de los países más importantes a nivel mundial en frecuencia de obesidad y de diabetes mellitus, pues va de la mano. O sea, los mismos mecanismos que generan o que condicionan la diabetes mellitus en los individuos es la misma que produce o genera la acumulación de grasa hepática desde el punto de vista metabólico. Se estima que en 30 años se va a convertir en la primera indicación de trasplante hepático y, por supuesto, la primera causa de cirrosis, no porque el consumo de alcohol haya disminuido, sino porque va a ir en incremento y va a representar pues la segunda pandemia de nuestros tiempos, por las condiciones relacionadas con el aumento de peso, obesidad, diabetes, intolerancia a los carbohidratos, y que entonces esto, en el momento en el que evaluamos a un paciente y que no encontramos una causa, si nosotros en la historia clínica ponemos atención, nos damos cuenta que aquellos que tienen un consumo de alcohol, que no es un factor de riesgo para cirrosis por alcohol, pero que en su historia son pacientes que tuvieron obesidad o sobrepeso y que tienen diabetes de larga evolución, la mayor parte de ellos mal controlados, se estima o se piensa que la causa en estos pacientes fue enfermedad hepática grasa que progresó a cirrosis y que pues no se percató con el tiempo. Ese es un bemol de las causas que se asocian con cirrosis, que no se determinan o no generan síntomas hasta que ya están en fases avanzadas, y por lo tanto eso nos deja ahí un rango entre 5 y 10 años entre que el paciente inicia con algún padecimiento hepático y que desarrolla cirrosis y manifestaciones de las mismas. Por lo tanto, una vez que detectamos al paciente, pues ya estamos pues con el tiempo encima, porque ya generalmente pueden tener complicaciones que sean intratables o que incluso ya hayan dejado a los individuos fuera de evaluación para trasplante. Respecto a las enfermedades metabólicas, pues hay algunas consideraciones. De las más comunes, pues son la enfermedad de Wilson, la hemocromatosis, la deficiencia de alfa-1 antitripsina, que tienen algunas peculiaridades cuando los pacientes se trasplantan, como el riesgo mayor de
cursar con complicaciones infecciosas o aquellos que hacen una falla hepática aguda independientemente de que pudieran ser cirróticos en el caso de enfermedad de Wilson. Y en aquellos en los que tienen deficiencia de alfa-1 antitrypsina, también se debe buscar de forma intencionada que tengan alguna enfermedad pulmonar asociada con la misma. Ahora, en el caso de los pacientes con VIH, que por mucho tiempo fueron una contraindicación para la misma, ya se ha visto que en esta población que reciben tratamiento antirretroviral, la expectativa de vida no es diferente relacionada con enfermedades metabólicas como la diabetes mellitus. Entonces, en aquellos casos en los que los pacientes requieran trasplante hepático, que se encuentren indetectables y con un conteo CD4 mayor a 100 por microlitro, podrían ser considerados para trasplante hepático. Ojo, reitero que las indicaciones o que existe evidencia respecto a alguna indicación que clásicamente no era considerada para trasplante, es responsabilidad de cada centro determinar si se integra o no a su protocolo. En el caso de colangiocarcinoma, pues es una cuestión muy nueva en la cual en aquellos colangios que clásicamente en el momento que se diagnosticaban se excluían para un trasplante de hígado, pues ya se han hecho algunos estudios, sobre todo con colangio periliar, en algunos centros en Nebraska, en la clínica Mayo, que de hecho el protocolo lleva su nombre, y bajo algunas condiciones específicas se ha llegado a hacer el trasplante de estos pacientes. Es importante mencionar que de forma global, en la mayor parte de las indicaciones para trasplante por una situación oncológica, los pacientes van a vivir más, pero van a tener un riesgo muy alto de recurrencia de la enfermedad, sobre todo en el caso de colangiocarcinoma. Entonces, esto lleva a cuestionarnos qué utilidad tiene que un paciente le prolonguemos la supervivencia, pero que tenga un riesgo muy alto de que el tumor recurra. Entonces, se ha tornado un dilema ético que incluso ha motivado que a los pacientes se les sugiera la donación de un donante vivo para que pues de alguna forma ellos lleven su donante y entonces esto permita que la distribución por otras indicaciones no se vea afectada. Lo mismo ocurre con metástasis relacionadas con tumores neuroendocrinos y metástasis colorectales, en las cuales para ambas ya hay evidencia descrita de trasplante hepático en aquellas lesiones que no son resecables. Y bueno, hasta aquí con las indicaciones de forma general. Y pues ya una vez que determinamos que nuestro paciente requiere evaluación para trasplante de hígado, pues debemos llevar a cabo el protocolo. En relación a la edad, de forma clásica, pues la mayor parte de los centros a nivel mundial reportan una edad límite entre 65 y 70 años. Aquí no existe una edad estricta. En el caso de los pacientes, por supuesto que entre 65 y 70 años, pues van a tener mayor riesgo de complicaciones, sobre todo mayor riesgo cardiovascular, riesgo de hacer un infarto, tienen por lo general comorbilidades, pero eso tampoco los debe excluir. Se ha visto que cada comité puede tomar la decisión de llevar a cabo un trasplante hepático en un paciente, por ejemplo, de 72 años, que tenga muy buena clase funcional, que toda su vida hizo ejercicio y que ya se descartó desde el punto de vista cardiovascular, bueno, descartó, pero ya se estudió a detalle y no se encuentra alguna contraindicación absoluta para llevarlo a cabo. Porque puede suceder que, por ejemplo, hay pacientes que tienen 55 o 60 años y que ya tienen una clase funcional deteriorada, están desnutridos, o tienen riesgo cardiovascular muy elevado y alguna contraindicación. Entonces, comentar que la edad, tanto para los receptores como para los donantes, no es una contraindicación. Y pues bueno, ya una vez que se tienen a los pacientes con cirrosis hepática, es nuestro trabajo como hepatólogos y muchos gastroenterólogos también, llevar a cabo el abordaje de la hepatopatía, investigar la causa. Se tiene que buscar, pues, descartar que no sea viral, autoinmune, enfermedad hepática grasa. En el caso de los pacientes, ponerlos en orden, que tengan endoscopias, que se les haga erradicación varicial, determinar el escrutinio en relación a
al riesgo que tienen incrementado por carcinoma hepatocelular con ultrasonido y alfa-fetoproteína, que puede ir o no, y haciendo los estudios de laboratorio completos para tener un perfil adecuado de cuál es la causa idealmente, sobre todo para ver aquellos que se pueden beneficiar. Sobre todo en el caso de los pacientes con hepatitis autoinmune, por ejemplo, pues darles el tratamiento específico con esteroides, atioprina, en el caso que la condición lo permita. Y en el caso de las hepatitis virales, pues anticipar o dar tratamiento, ya sea hepatitis B o hepatitis C. Como parte del protocolo, todos los pacientes deben contar con un estudio dinámico de imagen. Lo más común es que se haga una tomografía de abdomen y pelvis multifásica que nos permita observar una fase portal. Esto es indispensable para la planeación quirúrgica y para descartar la presencia de alguna otra contraindicación, como algunos tumores que pudieran estar presentes y que pudieran ser una restricción para el trasplante. En el caso de los pacientes que tienen carcinoma hepatocelular, se debe investigar exhaustivamente que no tengan actividad del tumor en tórax, en hueso, y en aquellos pacientes que tienen colangitis esclerosante primaria, como les mencionaba, de forma anual, contar con una colangioresonancia magnética que permite identificar la presencia de estenosis dominantes, porque en este caso ya se llevaría a cabo el protocolo de trasplante, independientemente de que el paciente no sea cirrótico. Se debe descartar condiciones infectológicas que pudieran afectar la supervivencia del paciente cuando se hace o cuando se lleva a cabo la inmunosupresión y por lo tanto pues se hace de forma resumida una serología, aparte de serología para hepatitis A, B y C, que incluso se debe de considerar desde el inicio de la evaluación del paciente, aquellos que les hace un perfil TORCH, BDRL, serología para VIH, se deben evaluar exudados nasal, faríngeo, se consideran también tomografías, por ejemplo, de senos paranasales, averiguar la presencia de contacto con tuberculosis para saber si el paciente tiene tuberculosis latente y en estos casos tratarlos después, porque los fármacos que requieren para el manejo de la misma, pues son de metabolismo hepático y pueden resultar hepatotóxicos, pero esos pacientes se deben ya tener identificados para darles tratamiento posterior, así como el urocultivo, que se deberá considerar en la profilaxis de los mismos. Desde el punto de vista cardiovascular, esto es fundamental. Como les mencionaba, no es tanto el tema de la edad, es más el tema de la condición que tiene el paciente. Y pues bueno, se debe hacer un electrocardiograma, se debe hacer un ecocardiograma, ya sea transtorácico o con una estrategia inductora de estrés, como dobutamina, en la cual se debe analizar en pacientes que tengan algún factor de riesgo y en todos hacer una técnica con solución agitada con burbujas para averiguar de forma intencionada la presencia de shunt pulmonares que por definición serían un síndrome hepatopulmonar. En el caso de todos los pacientes se debe llevar a cabo una gasometría arterial, una radiografía de tórax, una espirometría, caminata de 6 minutos, que han mostrado ser unas condiciones de pronóstico. Una evaluación metabólica exhaustiva, sobre todo en aquellos que tengan algún factor de riesgo, pero forma parte del protocolo hacer hemoglobina glicosilada, perfil tiroideo, albuminuria en orina de 24 horas, tener una densitometría y vitamina D documentadas porque la cirrosis hepática se asocia con deficiencia de vitamina D y con osteoporosis y que los pacientes pues requieran la suplementación de calcio y el manejo posterior de estas condiciones, sobre todo aquellas mujeres en posmenopáusicas. Y los escrutinios que se deben llevar a cabo de acuerdo con la edad. En el caso de las mujeres, pues mastografía a partir de los 40 años. En el caso de la citología cervicovaginal, en aquellas que hayan iniciado vida sexual. Y para los hombres, pues el antígeno prostático específico. Y tanto para hombres como para mujeres, más de 50 años, hacer una colonoscopia. Por lo tanto, pues se debe llevar a cabo, una vez que se cuenta con todos los estudios, las valoraciones específicas de cirugía, de anestesiología, de otorrinolaringología, estomatología, trabajo social en el caso de los hospitales
los hospitales públicos, y en el caso de los hospitales privados, pues considerar las cuestiones relacionadas con el seguro para la cobertura de los mismos, que no son condiciones menos importantes, así como en el caso de los pacientes también, como parte de la evaluación de la trabajadora social, son aquellas condiciones socioculturales en las cuales el paciente pues, sea capaz de leer, escribir, tener una red de apoyo que le permita contar, si es que él no cuenta con los recursos económicos necesarios, al menos con el apoyo comprometido de su red para que el paciente se pueda garantizar que es capaz de solventar los gastos de su trasplante y mantener el mismo. Y termino poniendo aquí que las valoraciones que se requieran, porque si el paciente necesita valoración por nefrología, se debe mandar. Si se requiere valoración por infectología, se debe enviar. Un paciente no se puede considerar completo para un protocolo de trasplante hasta que no haya llevado a cabo y se haya investigado de forma exhaustiva cualquier condición clínica que impere, esté o no relacionada con la cirrosis hepática. Una vez que ya, bueno, se termina el protocolo para trasplante, pues lo que se hace es que se presenta en un comité, en el comité de trasplante del centro donde se pretende llevar a cabo la cirugía. Y entonces, pues bueno, ya el comité que está conformado por es un órgano colegiado de expertos del hospital donde se cuenta con el centro de trasplante, determina si el paciente se sube o no a la lista de espera o si se requieren evaluaciones adicionales, dependiendo de la condición que cuente o que se esté estudiando en específico del paciente. Y entonces, pues ya una vez que el paciente está en lista de espera, se le entrega de manera formal una carta que tiene un folio del Senatra en el cual consta que está en lista de espera. Es muy común que los pacientes consideran que por ir a la consulta de trasplante ya están en lista de espera. Entonces yo siempre trato de ser muy claro desde la primera charla con ellos para decirles que el que un paciente se evalúe para trasplante no significa que se va a subir a lista de espera, y que un paciente esté en lista de espera tampoco significa que se va a poder trasplantar, porque en el Inter, en esto que hago referencia como seguimiento, pues pueden ocurrir complicaciones con la cirrosis que acaben con la vida del paciente, o en el caso de las indicaciones por tumores, que la enfermedad progrese, aunque el paciente esté en lista de espera, y que lo deje fuera del mismo. Entonces, esto en el momento de la lista de espera, les comento que es el periodo en el más complejo, porque pues depende de las donaciones ya y no tanto del centro ni del paciente. Entonces, es ahí donde ya cuánto tiempo pueden pasar en lista, pues depende de las ofertas que tengan, de la gravedad del paciente y de los pacientes en lista. Respecto a las contraindicaciones, existen contraindicaciones absolutas. La hipertensión pulmonar severa, la insuficiencia cardíaca, que pues se asocian con una mortalidad pues, casi segura en la cirugía de trasplante, así como la adicción al alcohol u otras toxicomanías. Les mencionaba en el caso de la hepatitis alcohólica, que son excepciones que se están haciendo en algunos centros y que eso se deberá evaluarse en el comité local. Pero en el caso de sustancias pues, como cocaína, heroína y algunas otras drogas, si el paciente tiene consumo activo de las mismas, pues es una contraindicación absoluta para trasplante. En el caso de que tengan actividad tumoral sistémica de cualquier neoplasia, y en aquellos en los que tengan sepsis o fiebre de origen no identificado y con un foco no controlado en el momento de la evaluación, pues va a impedir que el paciente sea un candidato para trasplante, para llevar a cabo la cirugía, dado que en el momento que se inicie la inmunosupresión, pues se cuenta el riesgo de que la infección acabe con la vida del paciente. Algunas contraindicaciones relativas, pues la obesidad mórbida. En la actualidad, de hecho, en nuestro centro llevamos a cabo nuestro primer caso de cirugía bariátrica más trasplante de hígado. Eso igual se debe considerar de acuerdo con los recursos de cada lugar. El colangiocarcinoma que ya les mencionaba, porque pues, ya hay protocolos para poderlos llevar a cabo. La trombosis portal, que es un tema que históricamente había sido una contraindicación, pero que si se cuenta con alguna otra zona en la que el cirujano considere que puede llevar a cabo
las anastomosis vasculares, pues se puede realizar a pesar de que el paciente curse con una trombosis. En este punto, pues es importante que, como nosotros como hepatólogos, pues hagamos una evaluación exhaustiva, descartemos que el paciente tenga o no una condición procoagulante que haga que requiera un manejo con anticoagulante de forma indefinida, pero eso se puede llevar a cabo en la actualidad. Que aquellos pacientes no tengan adherencia al tratamiento o tengan dificultades socioculturales, como les mencionaba, muy severas, es muy frecuente que el paciente de repente tiene pues su hermano o su papá, un solo cuidador, y pues después se pelean con ellos y en realidad ya no tienen quién los vaya a cuidar al hospital, quién los lleve a las consultas, quién les haga de comer, y entonces eso, aunque pudiera parecer una cuestión pues no relevante desde el punto de vista clínico, sí es sumamente importante como parte de la evaluación de trasplante, así como aquellos que tienen pues incapacidad para el cuidado. Por ejemplo, nosotros teníamos en protocolo una paciente que está amputada de una extremidad, y entonces pues aquí lo que te lleva a cuestionarte es si esos pacientes o en aquellos que tienen algún grado de retraso mental, en el momento en el que su cuidador primario, que por lo general son los papás, les pase algo o fallezcan, o sea, el paciente no va a ser capaz de mantener el cuidado que requiere para el trasplante de hígado que se le ofrezca. Y en el caso de los pacientes que tienen trastornos psiquiátricos no controlados, pues primero se controla y después ya se considera o se vuelve a comentar para, para subirlo a lista de espera o no. Contraindicaciones, pues tenemos algunos scores que se hacen a nivel, algunas en línea, algunas clasificaciones. Recientemente está como un tema importante en hepatología la sarcopenia a través del uso de un software en las tomografías de los pacientes. Y pues esto nos predice que pues obviamente un paciente que está desnutrido, que ya tiene una complicación que no se puede tratar, el llevarlo a trasplante hepático, por supuesto que le va a condicionar mayor riesgo de que nos extube, de que no se extube pronto, de que se asocie con infecciones, de que tenga infecciones por nosocomiales que llega a ser muy grave, que no se pueda rehabilitar de forma temprana. Y entonces, pues, si bien aquí hay una contraindicación, porque aquí hay una contradicción, porque si bien el trasplante de inicio, por definición, se ofrece para los pacientes que están más graves, ya nos llevó a cuestionar en general a la comunidad médica que el paciente tampoco esté tan enfermo, ¿no? Porque entonces son aquellos en los que se asocian con mayor desenlace, y también es responsabilidad del comité determinar si un paciente no va a trasplante porque ya se anticipe que tiene mucho mayor riesgo de mortalidad que de beneficiarse del procedimiento. Entonces, ya casi para cerrar, les quiero comentar que pues, la cirrosis hepática, como bien saben, es un problema no solo nacional, es un problema a nivel mundial. Y entonces, en nuestro país, hasta antes de la pandemia, representaba la cuarta causa de mortalidad en pacientes en edad productiva. Esto, pues, es sumamente grave, y pues esta mortalidad, pues ahora ya se ha visto superada, pues, por los casos de COVID, pero en realidad sigue siendo un problema muy serio, cada vez detectado a edad más temprana. Y lo que llama mucho la atención es que en tema de trasplante tenemos un promedio entre 350 pacientes en lista de espera. Y entonces, pues esto en relación a los procedimientos que se hacen a nivel nacional, pues podría parecer que se está supliendo la necesidad, pero lo cierto es que no, se requiere que haya pacientes en lista de espera que reflejen la gravedad para un país como nuestro, de nuestro tamaño, y que se relacione de forma estrecha con la severidad que representa esta enfermedad. Entonces, eso es lo que nos motivaría o nos daría lugar a que esto se vuelva una estrategia de prioridad en salud en nuestro sistema. Tengo, como bien les comentó la licenciada Zulem, el honor de trabajar en el Hospital General de México desde el 2018, y algunas cosas de resaltar
en nuestro programa, en el cual hemos contado con el apoyo absoluto para impulsar el desarrollo del mismo, es que fuimos el único centro que llevó a cabo trasplantes hepáticos durante la pandemia. En el año 2021 fuimos el segundo lugar de trasplante hepático a nivel nacional y en la actualidad llevamos 19 trasplantes en lo que va del año. Entonces, ¿qué se requiere? Pues se requiere que se abran 100 centros, que se hagan o para que se optimicen todas las donaciones con las que contamos y que además se otorguen las licencias en los hospitales que no cuentan con ella para que se puedan generar donantes y que esto se considere una necesidad y una prioridad, dado que ya se ha visto que el trasplantar a los pacientes, incluso desde una perspectiva económica, resulta mucho más benéfico que el lidiar o manejar la enfermedad y las complicaciones asociadas a la misma. Por supuesto que en el trasplante hepático una premisa es que no hay estrellas. O sea, se trata de un equipo multidisciplinario que va desde las gestiones directivas, desde la cuestión relacionada con la coordinación, contar con cirujanos, anestesiólogos, en el caso de los hospitales, escuelas residentes, unidades de manejo posquirúrgico. Nosotros implementamos recientemente una terapia de rehabilitación posquirúrgica en la cual tenemos a los pacientes y contamos con la tecnología necesaria para que se lleve a cabo desde una perspectiva específica del manejo del paciente post-trasplantado y que estemos todos en comunicación estrecha. Esto pues va a permitir que cuando se tienen todos los elementos de forma adecuada, siempre lo digo que es como tener las patas de una mesa o de una silla, y que esto, si alguno de los soportes falla, pues no se va a asociar con un buen resultado. En el caso de nuestros pacientes, que son la prioridad o la razón de ser de los programas de trasplante hepático. En esta foto, pues está un servidor con el doctor Axel Sánchez, que es mi jefe y además es un gran amigo mío. Y estamos en la campaña para el mes de junio de los donantes y ella es una de nuestras pacientes trasplantadas. Creo que una vez que se logra mejorar, cambiar el pronóstico, porque esto, entendámoslo, no es algo natural, que se intercambie o que se coloquen injertos en pacientes que pues por naturaleza estamos destinados a morir por las enfermedades, cambies la vida de los pacientes. Creo que vale la pena todo el esfuerzo logístico, económico. La licenciada Zulem, que además de ser mi amiga, pues tengo la fortuna de trabajar con ella y pues ella dará fe de que todos los eslabones deben estar coordinados y que eso va a dar como resultado que nuestros pacientes se beneficien, dado que ellos son la razón de ser de la gente que nos dedicamos a los cuidados de la salud. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Víctor. Agradezco tus palabras. Creo que tienes muchísima razón. Somos eslabones que vamos armando esa cadenita por el bienestar de nuestros pacientes y creo que el objetivo principal es eso y estamos en la lucha para poder hacer algo más por los pacientes que nos necesitan. Muchas gracias, Víctor. De verdad te lo agradezco. Y gracias por el tema, porque de verdad esto creo que ha sido de vital importancia. Tú mencionabas algo en un principio cuando hablaste del hepatocarcinoma. Creo que es un tema completamente sustancioso para poder hablar de ello y poder demostrar que es realmente una gran necesidad tan solo hablar de estos pacientes que tienen este padecimiento, ¿no? Que son pacientes que requieren ser considerados para un trasplante hepático. Pero bueno, si tenemos la oportunidad, nos daría muchísimo gusto volver a invitarte, Víctor, para que nos compartas tus conocimientos como lo hiciste el día de hoy. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Me gustaría saber si tienen preguntas. Claro, con mucho gusto. Sí, claro, es lo que les quería comentar. Si tienen preguntas, por favor.
Están las preguntas. Bueno, y antes de pasar a ellas, pues me uno a la felicitación, doctor Víctor. Gracias. Felicidades a los dos, tanto a Zulem como a usted, porque realmente están haciendo un gran equipo para México. Y bueno, aquí tenemos preguntas, vamos a iniciar con ellas y le voy a pedir a la licenciada Mateo para que nos dirija las preguntas. Por favor, Clau. Muy buenas tardes, doctor. Un gusto poder escucharlo. Y bueno, pues vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Un paciente con ovario poliquístico puede desarrollar insuficiencia hepática y por lo tanto ser candidato a un trasplante? No de forma inicial. El ovario poliquístico se relaciona con un incremento en el riesgo metabólico que puede llevar al paciente a que haga enfermedad hepática grasa y que esto tenga como consecuencia que haga cirrosis y por lo tanto pues se complique y haga o tenga en un momento una indicación para trasplante, pero per se el hecho de solo tener el ovario poliquístico no se asocia con un riesgo, no es una de las causas documentadas para riesgo de falla hepática aguda. Tenemos otra. Paciente que salió positivo a COVID después de un trasplante de hígado, ¿podría presentar algún tipo de rechazo? No, en este caso, ciertamente hay varias revisiones al respecto. Aquí lo que se ha hecho es ver qué tan grave está el paciente. Si es una enfermedad leve, lo que se hace es que se modifica la inmunosupresión y los pacientes, bueno, voy a partir del hecho de que los pacientes necesitan como inmunosupresión 3 pilares. Uno es inhibidor de calcineurina, que es el tacrolimus o ciclosporina. El otro es prednisona y un antimetabolito, que en la mayor parte de los casos es micofenolato o azatioprina en el caso de los pacientes con CEPIC-UCI. Entonces, lo que se hace es que se quite el antimetabolito en los pacientes que tienen algún cuadro de COVID leve y se vigilan. En el caso de los pacientes con COVID grave que necesitan intubación, se deja solamente el esteroide y entonces es en esa población en donde sí existe mucho más riesgo de caer en alguna neumonía severa y demás que pues pueda atentar con la vida del paciente. Pero rechazo en específico no se ha visto que haya un incremento ni en la mortalidad ni en el número de rechazos de los pacientes que tienen infección por COVID, pero pues esto es una información preliminar. Estamos pues a 2 años de la pandemia y entonces habrá que revisar qué de las cortes que se han estudiado y se han seguido nos aportan en relación a este tema. Okay. Si algún paciente ya recibió un trasplante y tuvo un rechazo agudo, ¿podría recibir otro trasplante? Los pacientes que tienen rechazo, eso es un tema muy, qué bueno que me lo preguntan. En este caso se ha visto que los pacientes hasta en un 90% en los primeros días de trasplante hacen rechazo celular agudo. El rechazo también se debe clasificar si es leve, moderado o severo. En el caso de los pacientes que tienen rechazo leve, que solo se documenta por biopsia, lo que se hace es que se ajusta la inmunosupresión. En el caso de los pacientes con rechazo moderado o severo, lo que se hace es que se deben dar bolos de esteroide. Entonces, incluso hay rechazos que si no responden al tratamiento, en el caso, por ejemplo, de las hepatitis autoinmunes y el paciente requiere otro trasplante y no tiene otra contraindicación para que se lleve a cabo, se puede ofrecer. Ok. Cuando un recién nacido presenta hiperbilirubinemia, ¿esto afecta a su hígado posteriormente? Sí, claro, hay que determinar la causa de la hiperbilirubinemia en neonatos. Hay síndromes documentados, o sea, puede ser una condición benigna y transitoria, pero hay síndromes documentados que se deben evaluar detalladamente para determinar si se cuenta o no con esta condición que puede incluso limitar la sobrevida de los mismos. Y pues bueno, creo que hasta ahorita son todas las preguntas, doctor. Le mandan, pues bueno, felicitaciones desde Lima, Perú, Montevideo, Uruguay, Guadalajara, Jalisco, el Estado de México y bueno, también si se está asistiendo por vía Facebook, pero hasta el momento pues no, son puras felicitaciones las que le hacemos llegar. Muchas gracias. De todas formas, les dejo, perdón, aquí en esta diapositiva, mi correo,
para que incluso en relación a casos que tengan y demás, con mucho gusto yo tengo la apertura para que los podamos comentar y orientarlos si es posible y solucionar sus dudas con mucho gusto. Excelente. Tenemos otra pregunta. Sí, acabo de aparecer en las En preguntas. una persona, Leonel Cristian de Bolivia, pregunta. Nos comenta, ¿a tiempo de iniciar la anticoagulación profiláctica post-trasplante inmediato? En cuanto se documente que el paciente no tiene sangrado activo, se puede iniciar la anticoagulación. O sea, estamos hablando de horas después del trasplante y sobre todo en aquellos pacientes que tienen alguna condición como una trombosis portal, por ejemplo, o riesgo protrombótico porque están postrados y demás, se debe iniciar de inmediato. Por supuesto que se va monitoreando, o sea, vamos viendo cómo está la hemoglobina, vamos viendo los drenajes, que en el caso de que se documente sangrado activo, pues se suspende. Y la última, ¿qué usan para la inducción de inmunosupresión y en qué momento la administran? Se utiliza un medicamento que se llama Basiliximab. Este medicamento lo que trata de hacer es secuestrar a los leucocitos para que no se activen una respuesta, no tienen una respuesta inmune y se asocien con un rechazo peritrasplante. Y en este caso, se puede administrar en las primeras 12 horas del trasplante. Por lo general, la mayor parte de los pacientes se les administra un bolo de metilprednisolona de 1 gramo. Eso, hay esquemas que incluso a nivel mundial pues cuestionan o no su presencia. En nuestro centro lo hacemos y en la mayor parte de los lugares se hace y se utiliza entonces la metilprednisolona que se administra en el momento de la cirugía y el Basiliximab que se puede administrar hasta 12 horas posterior a la misma. Excelente. Bueno, ahora sí, doctor, son todas las preguntas. Muchísimas gracias. Y pues adelante, maestra María Guadalupe. Gracias, gracias por la invitación. Muchísimas gracias, doctor Víctor. Un placer. Y hace rato en su presentación comentó posteriormente volvernos a dar otro tema específicamente sobre lo del carcinoma. Y pues después le haremos llegar una invitación, doc, Sí, para claro, continuar con eso. En todo lo que les pueda apoyar. Sí. Le vamos a tomar la palabra, doc. Así es. Cordialmente invitado en una segunda presentación. ¿Sí? Sí. Muchísimas gracias. Sí. Bueno, al ya agotarse nuestras preguntas, comentarios, felicitaciones, doctor, de diferentes partes no solo de México, también tenemos conectados de Uruguay, tenemos conectados de Bolivia, de Perú, de los que logro identificar. Sí, también nos ven de aquí de la República, San Luis Potosí, Veracruz, nos Jalisco. Están viendo también de Tabasco, nos ven de Tabasco, también nos escuchan de Tabasco. Incluso antes de que se pase el tiempo, quisiera comentarles, Víctor, se acerca una persona vía Facebook para pedirnos información sobre la manera en cómo se puedan inscribir a la lista de espera. Es una paciente con cirrosis hepática. Entonces, tal vez podamos ayudarle. Pues a través de mi correo creo que es la forma para que le explique cómo es el proceso en el hospital o la valoración, o sea, ya veremos. Sí, con mucho gusto. Ok, claro, muchas gracias. Muy bien, excelente. Tenemos también público. Sí, público claro, muchas gracias a todos, tanto público como compañeros que se conectaron. Sí, excelente. Muchas gracias. Gracias, y pues bueno, para cerrar, bueno, en nombre de la doctora Mara, presidenta de la Sociedad Mexicana de Transplantes, que hoy no pudo acompañarnos, pero reciban un cordial saludo y pues los esperamos en el Congreso. Gracias, Zulema, gracias, licenciada Mateo, Sandra, Víctor y a todos los colegas que estuvieron conectados con nosotros. Muchísimas gracias y buena noche. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, buena noche.